Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a este nuevo podcast llamado Dosis de Historia. Estoy muy feliz por que empecemos este nuevo proyecto aquí en el canal. Yo sé que ha estado bastante abandonado, pero luego hablaremos un poco más sobre eso. Pero antes de cualquier cosa, quisiera presentar a este conductor para este programa llamado Julio Dom. ¿Cómo estás, Julio? Hola, estoy muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te sientes de empezar este nuevo podcast? Pues no te voy a mentir, sí están como los nervios, pero al mismo tiempo también es como las ganas de empezarlo. Y al mismo tiempo es como la corazonada de que todo va a salir bien, ¿no? Así que muy emocionado. Así es, obviamente, pues iremos mejorando en todos los aspectos en el transcurso de este bonito proyecto y que esperemos que nos apoyen. Y quisiéramos primero, bueno, antes de empezar con el tema que ya estará apareciendo en el título, yo quisiera que habláramos un poco de cómo surgió esta idea, Julio. Sí, pues yo creo que es la necesidad de querer difundir historia y pues también acercar, ¿no?, un poco a la gente de estos temas, porque comúnmente pues las únicas plataformas donde se ven pues es en las grandes marcas, pero pues también una charla amena, cierto A todo sentido dar. divertida, sí, de reflexión, pues creo que podría estar muy bien, ¿no?, para acercar esa brecha y al mismo tiempo pues de que también sirve para nuestra formación, ¿no? Claro, o sea, bueno, a lo mejor ustedes no lo saben, pero y nosotros se los contamos, pues somos estudiantes de la licenciatura en Historia. Yo no quisiera demeritar como a todas estas personas que se dedican a hablar de historia, pero pues muchos no tienen esa formación. Sí. Entonces nosotros para, o sea, no con el afán de competir, sino con el afán de agregar más, Compartir. y pues aparte de también pues tener una mejor formación, pues decidimos hacer este proyecto. Y se entrelaza mucho esto a nuestro primer tema, porque aunque pues en este proyecto hablaremos de muchas cosas, ¿de qué hablaremos en este podcast? O sea, no en este episodio, sino en el podcast sí, en en el general. podcast en general. Sí, es una gran pregunta. Pues realmente nosotros al querer abarcar una historia pues sin pecar de pedante universal, sí tratamos de abordar las civilizaciones antiguas hasta acontecimientos más contemporáneos. Al mismo tiempo, pues también abordar los personajes, las batallas y también esas cosas que podrían sonar un poco conspirativas acerca de los mitos o estas misterios que giran en torno a la historia. Claro, y o sea, con esto también, y por eso el nombre del podcast, que es Dosis de Historia, o sea, no como saturar acerca de un tema, ¿no? Porque luego siento que eso puede ser un problema para mucha gente que dicen, ay, a mí me gusta mucho la historia, pero pues si me avientan libros o documentales así bien largos, dices, pues no, entonces, pues mejor una pequeña dosis. Exacto. de cómo se llama, de historia, y que pues puedas disfrutarla y que no sea tan pesado, ¿no? Pero, y para poner ya el tema sobre la mesa, mi querido Julio, mucha gente nos ha dicho, y mucha gente dirá siempre de, ¿ustedes por qué estudian historia? ¿Ustedes por qué se hicieron eso casi casi? Ahora sí que la historia para qué, la historia de qué nos va, o sea, de qué nos sirve, por qué nos sirve como materia, por qué se enseña en las escuelas y al final ahora sí de que no te van a decir de que dime cuándo nació Miguel Hidalgo y te doy el kilo de tortillas. Sí, o en un asalto, ¿no? Ajá, de que a ver, los nombres de los 6 niños héroes. Y en eso ya te llevan tu celular, Ajá. entonces no tiene muchos chistes. No, pero pues, historia para qué, justamente en eso va a versar este capítulo. Y yo creo que en primer lugar, pues es básicamente porque pues es bello, ¿no? O sea, es ameno y da brillo a una conversación, como en este caso tú y yo lo estamos haciendo. Que sí va para un podcast, pues está muy bien, pero pues si tú tienes también cierto bagaje cultural en una conversación completamente normal, pues podrías incluir un tema de historia, ¿no? Que podría dar justamente más apertura o más conocimiento sobre de lo que están hablando. Claro, yo siento que muchas veces estás como platicando con alguien, o sea, independientemente con quién sea, y siempre sale como de, ¿te acuerdas cuando en tal cosa? O sea, estábamos y no sé, en ese momento también estaba pasando algo. Por ejemplo, algo que un día estaba hablando con una prima, que decíamos, ¿tú te acuerdas cuando se murió Michael Jackson? O sea, como de ese tipo de, a lo mejor aquí no estamos hablando de un evento musical importante, ¿no?
Pero no sé, ¿tú te acuerdas cuando fue lo de las torres? Bueno, nosotros todavía no nos tocó todavía, pero cuando fue lo de las Torres Gemelas, así como cosas que quieras o no te hacen hablar de estos acontecimientos, ¿no? Sí, exacto, y que te dan, ajá, más cultura, ¿no? Para poder hablar de esas cosas. Y además de eso, pues la historia tiene un valor estético en sí mismo, ¿no? ¿Quién no se ha maravillado cuando de la nada ven en la televisión a lo mejor algún programa de México prehispánico y dice, ¿de verdad existieron esas personas? ¿O cómo pudieron construir esas cosas, ¿no? Esos monumentos cuando no tenían las herramientas que ahorita en cambio pues nosotros tenemos. Es decir, también estudiamos mundos en cierto sentido además del nuestro, en el cual nos desenvolvemos todos los días. Y eso también es muy importante, ¿no? Poder tener la oportunidad de ver mundos dentro del mismo, dentro del tuyo, y poderlo difundir, pues Pero no ya te enojes. No, no es enojo, es emoción, es Ajá. energía, Es euforia. es euforia, sí. Estudian historia todos. Sí, básicamente es eso. Sí, y es que es lo que tú dices, porque a veces vemos estas historias como tan alejadas, tan ajenas de nosotros, pero pues que de cierta manera nos constituyen, ¿no? Porque por ejemplo, a lo mejor dices, dude, yo soy de Argentina, a mí, ¿cómo se llama? Los aztecas, bueno, los mexicas, ¿qué, no? Ujú. Pero pues cada quien tiene como estas cosas o estas raíces que dices, ok, pero o sea, es tan distinto como era México hace 200 años, 300 años, 800 años, que es como si fuera otro mundo. Otro mundo. Y como que entender eso, pues sí tiene un valor, ¿no? Muy importante. Sí, sí, en la actualidad uno puede ir a turistear a otro país si se le hace importante o es tan especial lo que está viviendo en ese momento, porque la comida es diferente, porque el trato de las personas es distinto, porque los monumentos igual son diferentes. Pues yo creo que se magnifica todavía más cuando estás en un lugar distante que a lo mejor para el nuestro podría ser Cotitlán Izcalli. o más distante, ¿no? Como, no sé, el caso de la India. Ajá. La India en la actualidad para un americano del continente, pues es así impresionante, ¿no? Ah, un americano Pero, de América, ¿no? O ajá, de sea, no, América, no sí, gringo. exacto, sí, no. Yo creo que tenemos que, Cambiar eso, ¿eh? exacto, sí. Bueno, No, ellos tienen que cambiar, ¿no? todos Porque... tenemos que cambiarlo. No, no, o sea, ellos los gringos, digo, Ah, que sí, se sí, perciben también. como toda América. Oh, sí, no nos va a ver un gringo y ya. Ajá, dislike. No, pero regresando al caso de la India, ¿cómo en la actualidad se nos hace tan diferente? Bueno, pues si estudiamos la historia de la India es muchísimo más vasta, ¿no? Impresionante. Un mundo, realmente. Y es que también luego, o sea, a lo mejor ahorita nos vamos a casos como externos, ¿no? De nuestro, en este caso de nuestro país, pero también lo que decíamos de entender de que en este mismo lugar, en esta misma región, era otro mundo hace 50 años, hace 100 años, Sí, sí, sí. y que eso también es igual de apasionante que a lo mejor otro país, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿cuál es el siguiente punto, mi querido Julio? El Pues, sí- bueno, son 5 puntos, ¿no? Ajá. ¿Vamos en el primero o en el Vamos en segundo? el primero. Ah, ok. No, en el segundo. En el segundo. Bueno, ahí ya estarán apareciendo cuáles son cada punto. Sí. Y ahora pasamos al tercer punto, que es sí, ¿no? Sí. Sí. La historia también nos sirve para conocer procesos humanos más amplios. No solamente nos otorga la oportunidad de maravillarnos o de descubrir otras cosas, sino al mismo tiempo de sentirte parte de algo más amplio, de un devenir y de procesos que estuvieron antes de uno mismo y muchísimo atrás, ¿no? No sé, 3, 4 generaciones, o sea, de procesos tan largos como por ejemplo podría ser el caso de que uno que ahorita vivimos, pues sería el del capitalismo, ¿no? Vivimos en ese proceso que nació desde el siglo XVII, XVI, y, Y ya. y hace mucho tiempo, ¿no? No, y además, pues porque tampoco nos dejamos engañar tan fácilmente por ideas que a lo mejor son muy reduccionistas o, ajá, muy limitadas. Como por ejemplo. Como por ejemplo en el caso de las últimas elecciones aquí en Ajá. México, que se llevaba a cabo el 2 de junio. Bueno, pues un argumento que estaba... Antes que nada un aplauso, ¿no? Para la doctora.
Una felicitación de parte de Dosis de Historia. A la doctora, pero ajá, bueno, danos tu ejemplo. No, pero ajá, quisiera decir que antes de empezar, pues no estamos a favor de ningún No. partido A político. menos de que aquí se esté De anunciando, financie, ajá, ¿no? de que se quiera financiar esto, ya. Sí, ahí ya cambia la cosa. No, pero un argumento de la oposición era que si llegaba la contendiente del oficialismo, pues México se iba a convertir en su homónimo de Venezuela, ¿no? Que a mí me choca eso porque también es ver o sea, que a ver, todos conocemos o todos deberíamos conocer la situación de Venezuela, pero decirlo eso de manera despectiva Sí, es chocante, al menos para mí. sí, Pero ajá, y eso está entonces, un poco xenófobo, ¿no? ajá, Contra los venezolanos. venezolanos Saludos a la hermana República de de Venezuela. Y, ajá, o sea, la oposición emitía ese juicio y hubo muchas personas que aquí en México pues creyeron, ¿no? En ese enunciado. Pero pues esconde una limitación de historia muy grande porque pues no se está tomando en cuenta los procesos históricos de Venezuela por sí mismos, ni los procesos históricos de México por sí mismos, ni por qué justamente en 2018 pues llega un partido opositor aquí al país mexicano y cómo en Venezuela desde Hugo Chávez pues se da ese cambio, ¿no? Esa transición de un régimen político que venía pues siendo poco representado en la población de Venezuela. Claro, y al final del día la historia sí nos ayuda a encontrar estas similitudes, porque por eso pues mucha gente dice, es que mira, pasó esto allá y está pasando esto aquí, por eso va a pasar lo mismo. No necesariamente, o sea, sí, la historia ayuda a encontrar las similitudes, pero a saber también por qué no va a ser lo mismo o no va a pasar igual. Sí, Porque sí, sí. ahora sí que te da un amplio contexto Sí. para saber cómo abordar este tipo de situaciones, ¿no? Sí, y regresando al punto que decías, pues en sí la historia estudia el cambio, ¿no? Cómo ha cambiado la situación del ser humano a través del tiempo. Básicamente eso. Siguiente punto, mi querido Julio. En el siguiente punto, pues también al estudiar historia, pues se supera cierto encasillamiento cotidiano, ¿no? Tú vas a tu trabajo, te regresas, vas a la escuela, te regresas y parece ser que todos los días son lo mismo y que no han cambiado, ¿no? Demasiado. Y hasta lo puedes comparar con el de tus padres, que tu padre iba a trabajar, regresaba a la casa, comía, se iban a dormir y al día siguiente lo mismo. Bueno, pues yo creo que al estudiar historia también nos podemos empapar de otras formas de vida, ya sea en el mismo país, en el caso de México, bueno, pues nos podemos ir a las comunidades originarias que existieron en el norte, o ahorita en el sur, o de las que existen sí, en porque el siempre sur. se nos olvida el sur. Sí, Ojo ahí, en el caso de México, México, sí. Siempre se nos olvida el sur. Hasta tenemos que decir primero los del sur y luego los del norte, para que esté ahí un poco porque si el norte fuera el sur. Y ya me fui al punto. Ajá, entonces nos damos cuenta de otras formas de vida y al mismo tiempo pues también somos más tolerantes con esas formas de vida, ¿no? Así es, mi querido Julio. Y sí, yo siento que como que, a ver, todavía no acaban los puntos, pero ya la gente está dando también un poquito más cuenta, bueno, los que nos estén escuchando hasta ahorita, de que no solo historia es de que, ¿cuándo nació tal? Ajá. O de cuándo pasó tal cosa, no. Yo creo que eso es lo de menos, y yo hablo por mí, pero no sé si estarás de acuerdo conmigo, que yo creo que sí, que en la carrera de historia no es como que los exámenes o como que las clases sean así de que, a ver, ¿cuándo pasó tal cosa, no? Quiero nombres, fechas y números. No, eso es como de, hay que entender este proceso, hay que entender por qué pasaron las cosas así. Bueno, aunque normalmente las clases son así porque pues también hay clases de que comían los Clovis, ¿no? Ajá, sí. Chiste local. Saludos, Ares. No. Saludos a ella. A lo mejor algún día estará aquí, nosotros aquí burlándonos. Ajá. No, pero sí, justamente se hace una apertura, ¿no? Al estudiar historia. Y complementando el punto que decía sobre la escuela, pues yo creo que esa es como la historia
realmente es historia chafa, ¿no? Ajá. Lo que nos enseñan en la Una escuela. embarradita, dirían por ahí, ¿no? Ajá, y una embarrada mal Hasta mal embarrada, ¿eh? Sí, porque no, yo creo que uno tendría que compartir la historia, sobre todo con gente tan chiquita, o sea, en Es educación como si básica. te echaran salsa en un taco, pero te echan la salsa en la mano. Exacto, Así es la sí. embarrada de historia aquí en Y México. luego dices, ya no tengo ganas de ir a comer tacos. Porque me echaron Porque me salsa en la echaron salsa en la mano. mano, sí. No, y imagínense, o sea, si podemos enseñar historia desde niveles básicos, como tendría que ser, bueno, pues yo creo que a todos les gustaría, ¿no? O por lo menos sí habría más número de personas que le atrajeran este tipo de contenidos. Y es que hay algo es que es muy importante que a lo mejor en este episodio no ahondaremos tanto, pero a lo mejor en alguno futuro sí. Pero también depende mucho del enfoque que le das. O sea, obviamente no le puedes contar un proceso histórico de la misma manera a un señor de 30 años que a un niño de 6. Sí. O sea, tienes que ver las formas y hacer lo que, en el caso del niño de 6 sí es como la prioridad, pues para que, porque está en un proceso de formación, que él entienda, sí, porque es importante, pero también porque puede ser interesante para él saber esto, ¿no? O qué impacto tiene en En su su vida. comunidad, en su vida, pues ese proceso, De ¿no? por qué mis papás son morenos. Porque, ajá, o sea, y ni por qué siquiera yo soy sabrás moreno, así. y por qué mi compañerito es blanco. Ajá. O sea, O por qué, ya me estoy metiendo a por qué otros papá no temas. regresa a casa. No, pero a lo mejor porque ciertas clases sociales son más blancas que Ajá. otras. Porque ciertas personas actúan así. Exactamente. O sea, no todo es fechas y números, amigos. Sí, yo diría que muy poquito es Muy fechas y poquito, ¿eh? números. Ajá. A ver, siguiente punto, mi querido Julio. Y en el siguiente punto, pues también enriquece la sensibilidad social. Podemos ver, sobre todo en el siglo XX, que la historia se enfocó mucho en historia social, pues podemos ver cómo ciertos movimientos sociales pues obtienen otra dimensión cuando se estudia desde la historia, ¿no? Y movimientos sociales no hablo de los del siglo XX, que en el caso de México quizá el más representativo de todos pues, sea el movimiento del 68, sino a movimientos actuales como los de la comunidad LGBT o La comunidad negra. los afrodescendientes o los feminismos, ¿no? O sea, ¿qué peso tienen todos estos tipos de movilizaciones sociales? Y también en el entender país? de dónde vienen, ¿no? Entender de O sea, dónde que no son vienen. cosas que simplemente de que aparecieron así y Sí, ya. Todo eso, no, que viene una historia muy grande y que, bueno, no necesariamente muy grande, pero sí que sí tiene de antecedentes y que por eso están donde están ahorita y por eso son relevantes ahorita. Sí, sí, sí. Son relevantes estudiarlos y pues ser empáticos, ¿no? Eso también es parte de la sensibilidad social, ¿no? Tratar de entender el movimiento. Así es. Y yo creo que hay una película que me gusta mucho. Imagínate, yo me pongo a hablar de otra cosa, ¿no? Que se llama Toy Story. ¿No? Yes, No, no sé si la has visto. Se llama, si no me recuerdo, es La Sociedad de los Poetas Muertos. No. Bueno, sale Robbie Williams. A lo mejor algunos ya lo habrán visto. Y él es un profesor que da clases de poesía, filosofía, no me recuerdo muy bien. Pero sí recuerdo mucho un diálogo de él que le decían por qué la poesía o estas disciplinas como más sociales son significativas en la vida humana cuando pues al final del día el mundo, no sé, se mueve con la medicina, con la economía, con cómo se llama, pues sí, con el dinero, con cosas que te den dinero así rápido, ¿no? Sí. O que son vitales, como en este caso la medicina, ¿no? Y él decía, y que la verdad a mí se me hace una muy bonita reflexión, de que pues hay disciplinas como bien decimos la economía, la medicina, las leyes, así que su objetivo es dignificar la vida humana, ¿no? Así que podamos tener una buena calidad de vida, pero hay otras disciplinas como lo es la historia, la filosofía, la comunicación, o sea, estas carreras como más sociales que no, que le dan sentido a nuestra vida, ¿no? Porque es lo que hemos estado hablando, de entender por qué estamos aquí, por qué estoy en este momento, en qué momento está la sociedad que me rodea y dotar de ese sentido que muchas veces no conocemos, ¿no? De por qué pasa todo esto que está a mi alrededor. Sí, yo creo que al no estudiar historia es equivalente a ir cegado
como una venda en una los venda. ojos. Sí, en cierto sentido sí. O sea, tampoco nos Ajá. queremos de poner así de que Sí, no, de si que no conocen la historia nosotros ya. sabemos todo, de Ajá. que la historia es todo. No, pero en el caso del estudio de la sociedad y del Ajá. ser humano, pues es fundamental, ¿no? Conocer temas de historia. Yo había reconocido en un autor que decía que al estudiar historia, pues se estudia la sociedad. Por lo tanto, un individuo que no estudia historia no conoce la sociedad. Y si un individuo no conoce a la sociedad, pues en cierto sentido tampoco puede conocerse a sí mismo, ¿no? Ni qué papel tiene él dentro de la sociedad. Porque es como muy egocentrista también verse ajeno a ella. Sí. Y pues obviamente, o sea, influye en ti y pues quieras o no es parte de ti. Y que tú influyes Ajá, también en o ella. sea, exacto, Sí, es una simbiosis. Ajá, sí, exacto. Y algo muy importante antes de seguir con este episodio es que mucha gente dice, sí, pues es importante la historia, pero no es tan importante como tal o cual carrera, para no decir nada, pero pues eso se trata más de un tema de ego, ¿no, mi querido Julio? Sí, yo creo que también podremos ir con el discurso Pinky, de que todas las carreras valen lo mismo. Yo diría que en cierto sentido no. Cada carrera vale para la sociedad respecto al momento histórico en el cual esa sociedad esté viviendo. No es lo mismo la historia para nosotros ahorita, que somos un gremio, ¿no? Pues sí, Una una sociedad dentro de sociedad. otra sociedad. Sí, pero en cierto sentido disminuida comparada a lo mejor con los administradores. Ajá. O con los O médicos. con los médicos. Y en el caso de la antigüedad, podemos ir al caso de los romanos, pues ser no solamente historiador, sino saber de letras, pues tiene un valor, ¿no? Añadido, algo que en ese entonces, pues muy poquitas personas lo eran. Y ahí ser una persona de letras, que es ser historiador, filósofo, que no quiere decir que nosotros seamos todo eso. ¿Todavía? Esperemos. Pero, ajá, en ese entonces tenía un valor, en la actualidad puede tener otro, pero pues ni siquiera depende de las personas que lo estén estudiando en cierto sentido, sino del devenir que ha tenido la historia dentro de esas sociedades, ¿no? Claro, y pues ya para también que nos vayan conociendo un poco a nosotros, pues sí, creo que ya explicamos muy bien por qué la historia es importante, que también, pues, pequeño anuncio, a lo mejor, probablemente antes de que salga este primer episodio ya salió, habrá un video en este canal que también se va a llamar Historia para qué, o sea, no así se va a llamar el video, que es una cápsula con entrevistas con diversos historiadores ya formados de la Universidad Autónoma Metropolitana, que pues van a dar su punto de vista acerca de para ellos qué es la historia y para qué sirve la historia, entonces pues no se lo pierdan para también complementar un poco este video. Pero pues te digo, para que nos conozca un poco más la gente, porque pues sí, habrá gente que ya nos conozca, pero para los que no, ¿tú por qué quisiste estudiar historia, mi querido Julio? Gran pregunta, qué sorpresa. Qué sorpresa. ¿Yo por qué quise estudiar historia? Porque, bueno, yo cuando... Ya me pongo bien. ¿No? Llorando. Yo recuerdo que... No, yo antes de estudiar solo tenía un libro. y era de historia. Y era de historia. No, antes de estudiar historia, pues estaba estudiando otra carrera, ¿no? Que no me complementaba en lo que yo quería hacer de forma personal. Y estuve un momento, pues, divagando qué otra cosa quería estudiar. Y justamente por lo que les acabo de comentar, de que uno conoce a la sociedad, de que uno se conoce a sí mismo, pues dije, creo que me tengo que conocer más a mí mismo. Y también quiero entender al mundo desde esta perspectiva, ¿no? Porque podríamos entender al mundo desde la biología, desde la medicina, pero yo creí que era bueno, medianamente bueno y capaz en esta disciplina. Y dije, bueno, pues vamos a estudiarlo. Además de que toda la vida me ha gustado. Ni desde que tengo memoria en la escuela he sido bueno en historia. Saludos al Cetis 43. Ya Boca 8. Boca 8. Y ahí tenía una maestra que se llamaba Elizabeth. Ya no me acuerdo del apellido, pero se llamaba Elizabeth. Era la que te daba historia. Sí, era la que me daba historia. Yo un saludo y ojalá algún día vea esto, maestra Laurita. Usted también fue de las que hizo que yo estuviera aquí. A mí también comparto mucho esto desde que en la escuela me gustaba mucho.
A lo mejor en la primaria no tanto, porque es como de, o sea, Eso cualquier qué. materia da igual en realidad, ¿sabes? Pero en la secundaria justamente la maestra Laura Peralta nos daba la materia de historia y pues yo ahí me hice muy fan por cómo la contaba ella y así. Y aunque yo tampoco en un principio quería estudiar así como la carrera de que, yo quiero ser historiador, yo quería hacer otra cosa, yo quería estudiar derecho. Pero llegó la pandemia y como este momento más de reflexión Ajá. y de saber realmente qué era lo que quería. Y pues me gustaba mucho la historia, también pues me gusta mucho la comunicación, por eso estamos haciendo esto y por eso el canal pues ya desde, yo creo que el video más viejo ya tendrá como unos a lo mejor 2, 3 años de que salió. Eh, y pues yo decía, sí, quiero hacer los videos de historia, pero también me gustaría tener como las licencias para de que van a decir, ay, ¿por qué este está estudiando historia? ¿Por qué este nos está hablando de historia si ni sabe nada, no? Mm. Entonces yo quise pues formarme y pues poder comunicar de una buena manera pues la historia, ¿no? Y a ver, ya nos explicaste por qué y ya hablamos por qué nos decidimos estudiar historia. Ahora sí que dentro de toda la gama de sucesos que hay en la historia, Ajá. ¿cuáles te fascinan a ti, mi querido Julio? ¿Cuáles me fascinan a mí? Antes de responder a esa pregunta, yo Te voy a quisiera... hacer otra pregunta. Quería responder Te con voy una a hacer pregunta. otra pregunta. No, yo quisiera así decir que también yo al escuchar tu testimonio, Ajá, pues me vino a la idea de que pues estudiar humanidades en general, pues es también dar un salto de valentía, ¿no? A claro. un Y más en mundo, este país. en este país y al mundo en general que pues no gira en torno a las humanidades. Ujú. Dedicarse a esto, pues sí es un salto de valentía y también, pues también genera cierto orgullo, ¿no? Decir, bueno, Ajá. estudio humanidades porque quiero y no porque Me lo imponen. me lo imponen o el entorno, ya sea el entorno, tu familia, X Ujú. persona, sino que pues es algo que tú quieres hacer, ¿no? Sí, es que la verdad es que son muy afortunados porque mucha gente no tiene la posibilidad de estudiar lo que le gusta o lo que quisiera estudiar, independientemente si es una humanidad o cualquier cosa. Nosotros tenemos esta fortuna de estudiar lo que queremos y también, como bien dice Julio, que no lo imponga, ¿no? Porque mucha gente es de que toda mi familia son médicos, tú vas a ser médico, toda mi familia son tal cosa, tú vas a ser esa cosa. Y no, es como de que, pues sabemos de que en términos de dinero no tenemos dinero. No, pero también, pues a lo mejor, no, y te digo, no es como para ponernos encima del ladrillo moral, decir, o sea, nosotros buscamos La verdad, la sí, verdad, otra cosa, pero sí buscamos otra cosa en la vida, ¿no? Porque hay gente que también, pues, dice, yo quiero una carrera para hacer dinero, cosas así, que está bien, y es está bien, respetable, exactamente, pero pues también hay otro tipo de riquezas que a exactamente. lo mejor pues nosotros podríamos esperar. Y pues también hay una entrevista que hace poco que realicé, algún día la subiré, que es con el doctor Brian Connachtown, que es pues un historiador muy, muy importante, un emérito de la universidad a la que asistimos. Y pues comentaba que al final del día la historia es un trato humano enriquecedor, ¿no? Y que muchas veces de eso se trata, porque y no es por demeritar ninguna profesión y por eso no voy a decir ninguna, pero a lo mejor tú tienes un trabajo de escritorio o cosas así, y que sí estás haciendo cosas y generas ingresos y puedes tener como una estabilidad económica, pero ya llegas a un punto que dices, pues a lo mejor como y yo siento que esto nos dan estas disciplinas de que eh, conocí tal cosa, conocí a tal persona, aprendí algo nuevo, como que de manera pues sí, humana, te enriqueces más porque conoces más al otro. Porque a veces es mucho, y esta sociedad yo siento que nos ha llevado mucho al yo, al yo, al yo, al yo, al yo. Primero yo y después lo que pase, pero primero yo. Y yo en lo personal siento que no debería ser así. Y pues nos ayuda pues también a entender al otro. Bueno, o al menos eso Sí, pienso sí, yo. sí, sí, entiendes al otro, Pero a ver, ahora ciertamente. sí dinos. Regresando a la pregunta, de los acontecimientos que más me fascinan, pues han cambiado a través del tiempo. Cuando estuve en la secundaria, eran las guerras mundiales, las Yo dos. siento que todo el mundo empieza por ahí, Sí, yo ¿no? creo que O sea, sí. Pero en especial la segunda. También, siempre son mejores las segundas partes, ¿no? en ese caso, no. También, ¿cuál era? El de los romanos. Yo creo que hasta ese es como un mal chiste, Este ¿no? imperio romano. Sí.
entre los hombres, de que dicen, no, es que ya me gustaba el Imperio Romano. Bueno, pues soy parte de ese mal chiste. ¿Qué más? Y últimamente me gusta mucho el México del siglo XX, de inicios del siglo XX, como revolucionario, con esas ondas. A inicios del siglo pasado, ¿no? Ajá, sí. Sí, a mí siempre, también yo empecé por la Segunda Guerra Mundial viendo documentales y así, pues sí, son temas bastante fascinantes. Pero siempre me ha gustado mucho las épocas prehispánicas de aquí de México, o sea, los aztecas, mayas, totonacas, o sea, todo ese bagaje y más porque mi familia viene o sea, mi familia no es indígena y no lo digo como de que... Es el nieto de Moctezuma. No lo digo como despectivo de que, nos queremos alejar de esas raíces, no, porque pues todos tenemos algo de ahí, pero no en este momento, vaya, pero es de la zona de la región totonaca de Veracruz. Entonces, pues, como que todo allá siempre fue muy fascinante para mí, el Tajín y esas cosas. Entonces, siempre me ha gustado mucho todo eso, ¿no? También el tema de las religiones, de cómo han afectado en la historia. Y también como estas deidades, la mitología y así que, pues, es parte de la historia, ¿no? Porque, quieras o no, a lo mejor dices, pues sí, Zeus no existe, pero en cierto momento afectó cómo se vivía, ¿no? En cierto momento de la historia. Y pues también como estos personajes, ¿no? Que a veces, bueno, a mí me gusta de que historias así en específico, que pueden ser famosos o no, que dices, wow, o sea, como estas historias de vida están bastante interesantes. Pero bueno, mi querido Julio, ¿con qué quisieras terminar? ¿Con qué quisiera terminar? Pues yo creo que lo fundamental es que si no se cambió la percepción de la materia de historia. Este podcast no es para ti. De una vez. De una vez que lo sepas. No, pues, si no se cambió como tal el concepto, que sí genere, pues, ahora cierto valor, ¿no? Decir, al menos, bueno, pues creo que historia puede servir en esto. Que lo ideal es que, pues, se haya, ¿no? Como complementado todo lo que se dijo aquí. Se haya complementado todo lo que se dijo. Después de todo, pero que se haya hecho bien. Ya se me va la onda, ¿no? Los chistes. No, que sobre todo sea eso, un acercamiento con la historia distinta. Es lo que me quedaría. Y distinta me refiero a más amena, más atractiva, más útil, en general. Así es, yo también espero mucho que nos puedan seguir acompañando en sí, los siguientes episodios y que, por ejemplo, si dicen, yo tengo una duda de por qué la historia es importante, pues pónganla en los comentarios y la responderemos. Sí, como bien dice Julio, yo creo que a lo mejor después de escuchar esto tu perspectiva cambió, pero si no es así, pues también yo siento que está bien fomentar esta investigación de que pues tienes esa duda, pues búscala y que no te quedes con lo que alguien te dijo, sino con lo que tú, a lo mejor escuchar varias versiones y tú ya mismo pues elaborar una. Tus redes, Julio. Mis redes es en Instagram, @juliumdom, y en Facebook, Juliodom. Que aquí estarán apareciendo, ¿no? O sea, vas a dar tu Facebook. Pues si quieren. Claro, está bien. Si no quieren, pues ya. Si no quieren, a mí, todas las redes estarán apareciendo tanto aquí en pantalla como en las descripciones y así. También, pues a mí me pueden encontrar como, normalmente me pueden encontrar triste. No, me pueden encontrar como en todos lados como @Jorge Irrigazione, que es mi apellido en italiano. No sé si ¿de verdad? Sí. No, eso no lo sabía. Pero es que es riego y como de irrigazione, o sea, ya se dice así. Por eso lo tengo así. El nombre, ¿no? Qué original. Y también no olviden seguir todas las redes. ¿A dónde los van a seguir? A todas las redes de Dosis de Historia, que es @Dosis de Historia Podcast, en Instagram, en TikTok, en Facebook también. En todos lados es @Dosis Podcast. Y pues suscribirse a este canal que es Historias con Red, pero pues también aquí. Pues no olviden suscribirse, darle like, compartirlo. Y que... y también pues en todas las plataformas de audio, Spotify y pues todas las demás donde nos quieran escuchar. Y pues hasta aquí el episodio de hoy. Y pues nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. Sí, para platicar de otros temas de historia. Y pues nos vemos en la siguiente Dosis de historia. Adiós.